Hola chicos, esta es la presentación del ciclo celular. Me parece que el centra los cuartos y los quintos, entonces nada más para decirles a los muchachos de cuarto, que es el centro en la primera eliminatoria, que no se fijen mucho en la parte que viene ahorita, que es como la primera sección, que es como la parte más molecular, digamos, más química tal vez. Eso le centra más a los de quinto. Y bueno, los de cuarto nada más que enfoquen ya a lo que es el ciclo celular como tal y no tanto en la parte de ADN, que eso sí es un tema que les entra pues a los de quinto. Entonces, empezando con las bases moleculares de la herencia, que tenemos lo que es el ADN, el ARN. Recuerden que el ADN, bueno, está formado por nucleótidos. Los nucleótidos están formados por las bases nitrogenadas, que es citosina, guanina, adenina y timina. Guanina y adenina son purinas, significa que tienen dos anillos. Citosina y timina son pirimidinas, tienen un anillo. El ARN es igual, nada más que en lugar de tener timina, tiene uracilo. También el ARN, a diferencia del ADN, no está, digamos, no tiene una hebra complementaria. El ADN sí. Son dos hebras que van a formar una figura de doble hélice. Y también recordar, digamos, que en el caso del ADN, en las hebras complementarias siempre van a ir en direcciones opuestas. Lo cual significa, digamos, que una hebra va a ir en dirección 5' a 3' y la otra va a ir en dirección 3' a 5'. La dirección de las 5' se define por el fosfato que está unido al azúcar. Entonces, si el fosfato es lo que está, digamos, como lo último, en ese caso sería el extremo 5', y si el azúcar es lo que está de último, en ese caso sería el extremo 3'. Bueno, es lo que venía en la siguiente diapositiva. Y como ven aquí, el 5' tiene un fosfato a la parte de la timina, y a la parte de citosina también, como tiene un fosfato, es 5' y las dos hebras tienen que ir contrario. Recordar también que la adenina siempre, digamos, va a tratar de estar unida a una timina, y una guanina va a estar unida por puentes de hidrógeno a una citosina. También recuerden, estas uniones entre las dos hebras son de puentes de hidrógeno, por tanto, a pesar de que son estables, a mucha temperatura tienden a romperse, y digamos a más, creo que 70 grados, el ADN se separa en las dos hebras. Ok, sobre la estructura de doble hélice, tiene un radio de 10 Armstrong, bueno, que eso es básicamente un nanómetro. Hay 10 pares de 10 pares de bases, o sea, 10 nucleótidos por cada una de las vueltas de la hélice. Es dextrógira, eso sí es importante. El resto creo que no tanto, pero sí tiene que saber que es dextrógira, es decir, que gira hacia la derecha. Hay otros tipos de hélices que van a ir hacia la izquierda. Y recordar entonces que las cadenas van a ser antiparalelas, es decir, una va a 5' 3' y la otra va a 3' 5', y que son complementarias. Entonces en un lado hay timina, en el otro lado va a haber una adenina. Ok, sobre la síntesis de ADN, es importante que se sepa, digamos, que es una replicación semiconservativa. Lo que quiere decir esto es que básicamente lo que va a hacer la célula es agarrar las dos hebras, las va a separar, y entonces como se sabe que todo, digamos, que todas las bases van a ser complementarias, lo que va a ir haciendo la célula es creando una hebra según lo que le va diciendo, digamos, la original. Entonces, no sé, si la original decía, entonces aquí va una timina, entonces la nueva va a decir, ok, entonces aquí va una adenina, si hay una citosina en la original, entonces en la otra va a haber una guanina, y se va a ir, digamos, de alguna manera leyendo y poniendo la complementaria. Y va a pasar lo mismo con la otra hebra. Entonces al final lo que se van a tener es dos moléculas de ADN que van a ser, en teoría, o lo que se espera, exactamente iguales entre sí y al original. Y bueno, cada una de las nuevas moléculas va a tener una de las hebras de ADN originales. Ok, sobre los genomas eucariontes, creo que no vamos a ver mucho. Eso es también como parte un poco de molecular. Esta es como la organización del ADN en el núcleo. Entonces, básicamente el ADN va a formar lo que son nucleosomas. Los nucleosomas es esa estructura que se ve aquí. Es un ADN enrollado alrededor de una proteína que se denomina histona. Las histonas forman complejos de 8 proteínas, bueno, de 8 moléculas, como se ve aquí. Hay varios tipos de histonas. Nada más que sí tienen que saber que la histona H1 no va a ser como parte, digamos, el ADN no se va a enrollar alrededor de la histona H1, sino que esta más bien lo que hace es como sostener el ADN. O sea, sí forma parte de un nucleosoma, pero no como ese carril donde se va a ir
arrollando el material genético, sino como para sostenerlo y mantener la estructura. Luego sus nucleosomas se van a acomodar en lo que se denominan fibras de ADN. Eso también se debe gracias a las histeros H1. Y también debido a otras proteínas que se van a denominar proteínas de andamiaje. Y que básicamente son los que van a ir destruyendo los octámeros de las histonas. O sea, cada uno de los nucleosomas. Después de eso, digamos, como la estructura de la organización que seguiría sería el cromosoma. Es una sola molécula de ADN, o sea, eso es una cadena continua de ADN, por lo menos en eucariotas, y usualmente una célula de eucariota va a tener varios cromosomas. En procariotas lo que pasa es que, ok, de nuevo, va a ser una sola molécula de ADN, pero en este caso, digamos, va a ser única, digamos, no van a haber varias moléculas de ADN, bueno, a excepción de los plásmidos, que son moléculas de ADN independientes que no forman parte del genoma. Y también en procariotas es una molécula lineal, mientras que en eucariotas es lineal. En procariotas, o sea, en bacterias y en arqueas, va a ser una molécula de ADN circular. Eso va a dar características un poco diferentes. Y básicamente se le denomina condensina. Y solo se va a apreciar de esta manera así tan concentrada durante el ciclo celular, o sea, durante los pasos del ciclo celular. En un estado normal de la célula, un cromosoma no se va a apreciar como se ve ahí, sino que va a estar como más desarrollado o más, digamos, ocupando como más espacio, porque no es necesario que esté tan concentrado para trasladarse a la célula, sino que va a estar en el núcleo cumpliendo pues sus funciones. Ok, también hay otra clasificación de el ADN, que viene a ser lo que es la cromatina. La cromatina van a ser los cromosomas que uno usualmente ve en el ciclo celular, y ahora sí en el núcleo, pero ya van a estar desarrollados, no van a estar tan compactos. Y se va a dividir más o menos en dos tipos. Va a estar la eucromatina y la heterocromatina. Entonces, cualquier segmento de ADN que esté produciendo proteínas o que se pueda usar para producir proteínas en un tejido, en una célula específico, se va a denominar eucromatina. Mientras tanto, por ejemplo, un ADN, no sé, que está haciendo una proteína de hígado, que quería una proteína de hígado, pero es una célula de la piel, pues no tendría sentido que esa célula de la piel quiera esa proteína, y por tanto el ADN va a ser como muy, muy, muy compacto para que no se, digamos, para que no se produzcan proteínas de ese segmento, digamos, que no son necesarias o que no se ocupan. Y eso sería la heterocromatina. Se puede distinguir también porque los nucleosomas de la eucromatina pueden tener, no necesariamente, acetil unido a las cadenas de las colas de las histonas. No sé si ven, digamos, aquí está el octámero de las histonas y cada una va a tener como una cola que es hacia afuera, digamos, no va a interferir con el ADN que está enrollado, sino que va a ir como hacia afuera. Mientras que la heterocromatina, esta sí es como más de fijo, las histonas siempre van a tener unidos un grupo metil en las colas o incluso varios grupos metil. Ok, también con un poco de conceptos, un gen básicamente se le denomina un segmento de ADN que va a codificar una proteína. Los genomas de los procariotas, en el cromosoma que ellos tienen circular, la mayoría del ADN que existe, la mayoría del material genético, sí va a usarse para producir una proteína. Mientras que en eucariotas realmente la proporción de ADN que realmente se utiliza para una proteína es muy baja. Hay mucho ADN que se denomina como ADN basura, que no, digamos, no cumple ninguna función, no sirve para producir ADN, no sirve para producir proteínas, no interfiere en el metabolismo, básicamente no hace nada, nada más existe en el núcleo, pero tampoco llega a ser, digamos, perjudicial para el organismo, entonces la selección natural tampoco lo elimina, entonces básicamente ese ADN nada más se queda existiendo en la célula. Y como les explicaba antes, siempre va a haber una expresión genética diferencial, es decir, como que cada célula o cada tejido va a tener qué genes se expresan y qué genes no, dependiendo del tipo de cromatina en que se encuentran esos segmentos de ADN. Y un gen usualmente va a tener lo que es un promotor, luego viene el segmento que serviría para hacer la proteína o que va a ser el ARNM o ARN mensajero, y un segmento que es el terminador. Más o menos así se ven procariotas. En eucariotas lo que pasa es como hay tanto ADN que no sirve para nada, básicamente el promotor está en un lado del cromosoma, luego vienen pares de bases que no sirven para nada, luego va a estar el segmento, ya no sigue la proteína, luego otro pocos segmentos de ADN que no sirven para nada, y luego va a estar el terminador. Son como regiones separadas. Ok.
Ya luego de lo que era toda la parte de un poco de molecular, empezamos a ver con lo que es el ciclo celular como tal. Básicamente el ciclo celular es el proceso mediante el cual las células van a dividirse y digamos van a generar copias de sí mismas, o más o menos. Van a haber básicamente dos partes. Está lo que es la interfase, que es cuando todo básicamente se va a ir duplicando. Como, digamos, no sé, hay ADN, entonces hacemos otra copia de ADN. Hay proteínas, entonces hacemos otra copia de proteínas. Hay ribosomas, duplicamos los ribosomas. Duplicamos organelas, duplicamos todo. Todo se duplica en la interfase. Y en la fase M, ya ahora sí, vamos a dividir en dos todo lo que se acaba de duplicar. Lo más a la mitad posible para obviamente evitar problemas de que algunos se lo termine con un cromosoma de más o de menos. Y bueno, básicamente la interfase tiene varios estadios, se podría decir. Empieza en la fase G1. G1, bueno, como dice aquí abajo, viene la palabra inglés gap, que es como intervalo. Es el proceso o el tiempo en el cual la célula empieza a hacer síntesis. Usualmente es como síntesis de proteínas y partes de organelas. Después viene la fase S. La fase S es la fase de replicación del ADN. Es cuando, ok, se va a agarrar el ADN, se van a ir más o menos separando las dos hebras y se va a ir quedando otra copia. Entonces van a terminar con dos copias en teoría idénticas de la misma molécula de ADN. Y luego, digamos, de ese proceso entraría en lo que es la fase G2, que la fase G2 es como terminar la síntesis, empezar a hacer la síntesis de algunas cosas que se ocupan para la fase M. Y es básicamente como terminar todo. También, digamos, si alguna célula, por ejemplo, está en la fase 1 y detecta que hay algo mal en la célula, no sé, por ejemplo, que el ADN está dañado y que por tanto no puede hacer replicación o no debería tampoco hacer replicación ni hacer la fase M ni la división, ella puede entrar en lo que se denomina una fase G0, que básicamente la célula se queda ahí estancada y no se va a dividir, no va a, digamos, entrar en fase M, no va a seguir con el ciclo celular y pues no se va a dividir. Luego viene lo que es la fase M, ahora sí. Como les decía, es la parte que es división. Usualmente se va a ir en lo que es mitosis y citoquinesis. La mitosis es cuando se van a repartir el ADN, se van a repartir los cromosomas. Y la citocinesis es cuando se va a repartir todo lo demás. Todo lo que hay en el citosol, todas las organelas, todas las proteínas, todo lo que haya en la célula. Y la fase M se va a ir en 4 partes, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que es algo que vamos a ver ahorita. Entonces en la fase S, que como les decía, se va a ir duplicando el ADN. Y además también aquí se van a empezar a formar los cromosomas. Entonces básicamente esa es la estructura de un cromosoma, la imagen que viene aquí a la derecha. Van a ser dos cromátidas hermanas. Lo que pasa es que, digamos, cuando las dos hebras se dividen, bueno, tenemos una molécula de ADN original. Cuando dos hebras se dividen, ellas quedan unidas como por el centro. Eso que viene aquí como centrómero. Y después cada una independientemente va a recuperar como su hebra complementaria, pero igual van a quedar unidas. Ellas siempre van a intentar como estar juntas. Entonces, se denominan cromátidas hermanas porque tienen la misma información genética, porque es básicamente la hebra, bueno, la doble hélice, se separan dos hebras y luego esas dos hebras vuelven a formar doble hélices pero separadas. De ninguna manera. Y bueno, habrá una proteína que se denomina la coenzima, que es la que va a encargarse de mantener como el centrómero unido. Y también va a estar otra zona más o menos como encima del centrómero, que es el cinetocoro. El cinetocoro lo que va a permitir es asociar al cromosoma y a las cromátidas hermanas las proteínas del centrómero. Y eso básicamente el centrómero lo que va a hacer es mover los cromosomas durante la división del célula. Cuando los cromosomas tienen que repartir, va a llegar el centrómero que está formado en microtúbulos y va a ir separando esas cromátidas. Entonces ahora sí, entrando en la fase M, tenemos lo que es la profase. Aquí se empieza a ver ahora sí la condensación de los cromosomas. Ya se empiezan a ver, digamos, más, no como un núcleo, como digamos, como de alguna manera una bola ahí en medio de la célula, sino que ahora se empiezan a ver como las moléculas individuales que es cada uno de los cromosomas.
Se empieza también a desarrollar el uso mitótico. El uso mitótico... bueno, está aquí. Ya te lo voy a explicar. También la membrana nuclear se empieza a desaparecer. Esto básicamente para que las moléculas de ADN se puedan separar y no estén como contenidas dentro. Y también luego de la profase, que es como una subfase de alguna manera, existe lo que es la prometafase. Porque la metafase la fase que sigue, entonces es como la que está en medio. Y esa fase se define porque los mitóticos se une al signo de coro de cada uno de los cromosomas. Ok, entonces, ahora sí, el uso mitótico es una estructura, es casi como... Bueno, no digo que es una organela, aunque sí está formada de organelas porque son los centrosomas. Pero, bueno, el uso mitótico va a estar formado por microtúbulos. Y básicamente esos microtúbulos lo que van a hacer es agarrar los cromosomas, separarlos, van a agarrar, digamos, la célula como tal, la van a separar, ellos van a intentar como alargarse o alejarse una de la otra, porque cada una se va a llevar un cromosoma, bueno, una de las cromátidas hermanas. Y lo que ellos ocupan es estar lo más lejos posible para formar un núcleo, lo más lejos posible es una de la otra, y luego que la división de las células se dé como la mitad, la división, digamos, ya ahora sí del citosol. Entonces el que se encarga de todo esto es el microtúbulo, bueno, los microtúbulos formando lo que es el uso mitótico, y la estructura que va a tener es básicamente ellos van a irradiar del centrosoma, o bueno, en plantas hay una estructura similar, no recuerdo ahorita el nombre. Van a irradiar, digamos, hacia lo que sería como la membrana de célula, que va a estar aquí como rodeando donde dicen los más. Van a haber unos que se van a unir a las cromátidas hermanas, y van a haber unos que se van a unir entre ellos. Y lo que va a pasar aquí, en esa unión entre ellos, básicamente es como que se van a empezar como a deslizar uno sobre el otro intentando alejarse. Como empujando sobre el otro. Bueno, y los microtúbulos no son estructuras, digamos, como... muy estables realmente. Lo que va a pasar es que dentro del citosol van a haber unidades de tubulina, que es la que forman los microtúbulos, esta proteína. Y ella siempre se va a ir intentando unir a los puntos marcados como positivos. Porque entonces los microtúbulos van a tener dirección. Entonces ellos solo van a crecer hacia el lado positivo. No van a crecer nunca hacia el lado negativo o hacia el centrosoma. Ok, después de la profase tenemos lo que es la metafase. Eso pasa cuando ya ahora sí el uso mitótico empieza a alinear todos los cromosomas en lo que se denomina como placa de la metafase, o... es como un centro imaginario de la célula. Entonces ya es como que los ponen en el medio para asegurarse, digamos, de que la división de las células se va a dar en el medio, para asegurarse de que los núcleos van a quedar lo más alejados posibles uno del otro, pero digamos que van a estar de alguna manera como equidistantes al centro de la célula, para que las células que se formen sean como lo más iguales posibles. Y usualmente es en esta etapa en que se denomina el cariotipo. El cariotipo de un organismo es más o menos como una imagen que se haría de cada uno de los cromosomas. Los cromosomas, como ellos tienen ciertos segmentos de eocromatina y heterocromatina y ADN a distintas densidades, ellos forman como patrones de rayas, como de, no sé, colores más claros o más oscuros. Entonces uno sabe qué cromosoma es dependiendo de qué rayas tenga. Y lo que se hace para determinar el cronotipo es como acomodar cada uno de los cromosomas. Y... sí, bueno, sería eso. También hay algunas enfermedades que se pueden determinar debido al cronotipo, por ejemplo el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma número 21. Esos números están asignados aleatoriamente, no significan prácticamente nada, aunque sí se tiene a seguir como cierta tendencia a siempre poner el cromosoma número 1, el cromosoma más grande, y el cromosoma número máximo, el cromosoma más pequeño. Ok, luego de la metafase tenemos lo que es la anafase. En este punto, los microtúbulos que están unidos a las cromátidas hermanas básicamente lo que hacen es romper el centrómero. La codecina en este momento se degrada,
todas las cromátidas medio se separan y el microtubio lo que hacen es jalarlas y separarlas una de la otra. Entonces al final es como partir el cromosoma en la mitad y mandar cada mitad a uno de los lados. Y en este punto, ahora sí, como ya el cromosoma se separó, a cada cromátida hermana, ahora sí la va a dominar como que es un cromosoma. Entonces ahora en este punto de alguna manera hay como el doble de cromosomas que había anteriormente. Y la fase, básicamente final, es la telofase. En este punto ya ahora sí los cromosomas van a estar en lados opuestos de la célula. Van a empezar a descondensarse, se van a formar otra vez los núcleos, la envoltura nuclear. Y luego de la telofase se da lo que es la citocinesis. Entonces la citocinesis es cuando se separa el citosol de cada una de las células en las células hijas. En células animales va a surgir lo que es un surco divisor. Y lo que pasa es que los microfilamentos de actina se van a ir otra vez a la placa de la metafase que están en una de las células, y básicamente ellas se van a empezar como a unir a la membrana y empezar a como achicarse, van a empezar como a querer unirse entre ellas para que la membrana entonces fusione a la mitad y forme dos células diferentes. En células vegetales la citocinesis va a pasar diferente porque, bueno, va a existir lo que es la pared celular. Entonces lo que pasa es que se forma una placa vegetal. Esta placa vegetal se origina porque hay vesículas de Golgi que van a tener las proteínas y las sustancias necesarias para formar la lámina media y la pared celular primaria. Y estas vesículas se van a empezar a colocar otra vez de nuevo en la placa de la metafase, que es como la mitad imaginaria de la célula, y van a empezar a fusionarse entre ellas y fusionarse con la membrana arriba y fusionarse con la membrana abajo, entonces al final se separan. Y bueno, en procariotas se da lo que es la fisión binaria. Y el proceso va a ser parecido, es casi el mismo. Nada más que, bueno, en este caso el ADN, entonces cuando entra fase S, va a generar dos cromosomas circulares. Eso es como importante. Y que la citocinesis se va a dar por un anillo Z, que básicamente va a ser tanto la división de citoplasmas como la síntesis de la pared celular. Entonces es como una fusión entre una división de una célula animal que separa citoplasmas por la membrana y una división de una célula vegetal que va a generar esa división por medio de crear una pared celular en medio. Ok, entonces todo este ciclo celular obviamente tiene que ser un proceso sumamente controlado porque se está creando nuevas células que tienen que ser independientes y tienen que funcionar correctamente. Entonces siempre van a haber muchos puntos de control y proteínas involucradas para que este proceso se dé a cabo en teoría bien, o por lo menos si la célula se está dando cuenta de que no está pasando bien, por lo menos que no se dé del todo. Entonces van a haber varios puntos de control. Va a haber un punto de control entre la G1 y la S. Es decir, la célula se asegura de que todo se está duplicando bien, que tenemos el ADN necesario, que el ADN se encuentra en buen estado. Entonces ahora sí voy a entrar en fase S para empezar a duplicar. Luego va a haber un punto de control entre la fase G2 y la fase M. Eso por hace de que todo el ADN está copiado, todo el ADN está en cromosomas, tengo todas las organelles duplicadas, tengo todo lo que necesito para entrar en fase M. Entonces ya la célula entra en fase M. Y luego van a haber dos puntos de control en la metafase y en la anafase. Eso es importante porque en la metafase tenés que alinear todos los cromosomas en el medio. Entonces, si los cromosomas no están alineados en el medio, intentas entrar en una fase, probablemente algo va a salir mal. Entonces, es necesario verificar eso y también verificar en la anafase que los cromosomas se hayan separado como deberían y que estén en los puntos opuestos de la célula madre. Y relacionado a las proteínas que regulan el ciclo celular, existen dos. Están lo que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, las ciclinas son proteínas, básicamente son como unos marcadores que se van a ir generando en la célula dependiendo de la etapa del ciclo celular en que se encuentre. Mientras que las quinasas, dependientes de ciclinas, ellos lo que hacen es unirse a las ciclinas para mandar señales. Entonces, una quinasa, lo que se refiere a esa palabra, es una proteína que va a fosforilar, le va a unir un fosfato a otras proteínas. Este proceso de fosforilar una proteína
usualmente lo que hace es activarla o desactivar la función de la proteína, como que le cambia la estructura tridimensional, entonces ya la proteína no funciona, ahora sí funciona, dependiendo de lo que sea. Es como, como una regulación de proteínas. Entonces, las quinasas lo que hacen es unirse a la ciclina. Ahora sí, ya sabemos en qué etapa del ciclo celular estamos, porque la ciclina es lo que está indicando. Y la quinasa va a ir activando todas las proteínas y todas las enzimas que se ocupan para ese proceso del ciclo celular en que se encuentra, ya sea fase M, ya sea metafase, ya sea anafase, lo que sea. Todo depende de qué van a activar o desactivar estas quinasas dependientes de ciclinas, o CDKs por el nombre en inglés, que es Cycling Dependent Kinases. Entonces, y bueno, este gráfico que se ve aquí a la derecha es la concentración de las ciclinas dependiendo de la fase en que se encuentra la célula. Y esto que viene aquí, bueno, esta es como lista, es como las uniones de las ciclinas. Entonces va a existir un complejo de ciclinas en la fase G1. Esto va a preparar la célula para la fase G2, es decir, va a ir activando todas las proteínas que se necesitan para duplicar el ADN. También va a haber una ciclina que va a existir entre la fase G1 y la S, que ahora sí va a empezar a la replicación del ADN. Va a haber un complejo de ciclinas en la fase S y va a haber también un complejo de ciclinas en la fase M, es decir, para que la célula ahora sí entre en mitosis. Y ahora sí todo el ADN se condense y se empieza a formar el luz mitótico. Ok, también algo importante es que existe el APC o complejo promotor de la anafase. Esto es regulado por el complejo de ciclina CDK que estamos hablando antes. Y este complejo lo que hace es degradar las cocinas necesarias para que el centrómero de los cromosomas se divida y ahora sí las cromátidas hermanas se pueden separar y alejarse durante la fase. Ok, y ahora básicamente lo que vamos a ver es un poco la diferencia entre lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. Entonces, lo que estamos hablando aquí era básicamente una mitosis. Eso lo que permite es el crecimiento de un organismo y se va a generar una replicación de ADN por una división celular. Entonces, lo que va a dar origen a esto es dos células hijas idénticas entre sí y también idénticas a la célula madre a la que originaron. Entonces, por eso es como el crecimiento, porque teníamos, no sé, una célula de músculo y entonces ahora tenemos dos células de músculo. Entonces, el organismo, si no es un organismo unicelular, va a ir creciendo en tamaño. Mientras que en la meiosis, este proceso usa generalmente, bueno, casi que exclusivamente para cualquier reproducción. Y reproducción sexual, además. Se va a dar una replicación de ADN, exactamente igual que en mitosis, pero se van a ver dos divisiones celulares, es decir, dos fases M continuas, seguidas, las dos, sin una replicación de ADN en medio. Entonces lo que va a pasar es que se generan dos células hijas diferentes con la mitad del material genético de la célula madre. Esto porque entonces se duplicó el ADN, pero se dividió la célula en 4. Entonces, al final cada una terminó con la mitad del material genético. Y esta mitad es importante porque lo que va a permitir la meiosis es unir dos células que pasaron por ese proceso de meiosis, que se denominan gametos. Y cada gameto, como tiene la mitad del material genético, cuando estos dos se fusionen, crean una célula nueva con, ahora sí, básicamente una cantidad completa de ADN, que al final es una combinación de las dos células o los dos gametos de los que se origina. Y entonces las diferencias también de la meiosis con la mitosis es que en la profase 1 va a pasar algo curioso. Ok, van a ver en cada una de las células dos cromosomas homólogos. Esto se debe a que en cada una de las células del cuerpo, de la mayoría de los animales, por lo menos los animales complejos, van a haber dos cromosomas que tienen la misma información. Nada más que uno va a venir de la madre y otro va a venir del padre. Básicamente uno viene del gameto femenino y otro viene del gameto masculino. Los dos tienen la misma información, o por lo menos una información muy parecida. O los dos van a tener la información para una proteína, no sé, que va a dar el color de ojos, aunque, no sé, uno de la proteína para ojos cafés y otro de la proteína para ojos verdes. Pero al final básicamente están diciendo como la misma información.
Y lo que pasa en la profase 1 es que estos dos cromosomas se van a poner cerca el uno del otro, se van a poner básicamente en contacto y van a intercambiar segmentos. En teoría, esto no es perjudicial, en muy buena teoría, porque al final los dos tienen información parecida. Claro que, digamos, este proceso de división y intercambio de segmentos no está contando en cuenta los genes. Entonces puede que aquí los genes se vean modificados, puede que se den mutaciones, puede que los segmentos no se intercambien bien, entonces se viene un cromosoma más grande que el otro. Muchas cosas pueden salir mal, usualmente no salen mal. Y mientras las dos cromosomas, ahora sí, bueno, ese intercambio usualmente no se da entre cromátidas hermanas, tienen que ser cromátidas de dos cromosomas diferentes, pero en los cromosomas sí puede ser cualquier cromátida de un cromosoma con cualquier cromátida del otro cromosoma y pueden pasar varias veces. Puede que, por ejemplo, esta cromátida intercambie segmento con una cromátida del otro cromosoma y con la otra también. Y mientras ese intercambio, mientras se esté dando y mientras estos cromosomas de alguna manera ellos van a estar como medio unidos, este conjunto de dos cromosomas se denomina complejo sinaptotémico. Y bueno, como les decía ahorita, básicamente lo que permite es la recombinación genética. Entonces, este es un resumen de la meiosis. Ok, tenemos ADN, lo duplicamos, entramos en lo que es profase 1, se va a intercambiar segmentos. Y entonces, cuando la célula llega a la anafase 1, o la fase primaria, digamos, lo que va a pasar es que en lugar de separar las cromátidas hermanas, lo que se separa es este complejo sinaptotémico de los dos cromosomas. Entonces, básicamente, una división se gasta en separar este complejo sinaptotémico. Y luego en la segunda, ahora sí, anafase, lo que debería pasar es que ahora sí se separen las cromátidas hermanas. Pero entonces vean que se empieza con una célula que tiene básicamente 4 cromosomas y se terminan con células que tienen solo 2 cromosomas cada una. Ok, y otro tema que les entra, creo que los dos grupos, es lo que es cáncer. Y bueno, entonces el cáncer es un descontrol o un mal funcionamiento de lo que es el ciclo celular. Lo que va a pasar es que van a haber células que ellas no regulan el ciclo celular o no responden a las señales que le dice una célula entre el ciclo celular. Ellas simplemente se dividen. Y tal vez, no sé, por ejemplo, está a la mitad de la fase S, no ha terminado de aplicar la N y ya se está entrando en fase M, entonces se dividen las células y se dividen mal y no dividen bien el material genético. O lo hacen muy rápido, entonces no copian bien las organelas o no copian bien el ADN, muchas cosas pueden salir mal. Pero, entonces, como la definición es células con crecimiento limitado. También algo curioso es que esas células pueden entrar en lo que se denomina metástasis. Y esa metástasis no es común en la mayoría de las células normales del cuerpo, porque las células normales del cuerpo ocupan estar unidas a la matriz extracelular, bueno, los proteínas que están alrededor de las células, para poder dividirse o para saber que están en un cuerpo, saber qué tejidos son y decir, ok, ahora sí voy a dividirme. Esas células no, esas células pueden estar en un fluido y ellas igual se van a seguir dividiendo. A ellas no les importa en qué parte del cuerpo están, no les importa prácticamente nada, mientras tanto puedan dividirse. Y lo que pasa en metástasis es que se empieza con un tumor primario, las células empiezan a dividir. En estas divisiones, algunas señales y algunas sustancias y hormonas van a promover lo que es la vascularización. Y la vascularización va a ir generando venas y arterias que llegan a ese tumor, lo van alimentando de sangre. Y luego entonces una de esas células del tumor se va a separar del tumor. Como a ellos no les importa realmente estar ancladas a ninguna matriz celular, no le importa. Se mete en estos vasos capilares que se acaban de crear en la vascularización, se transporta hacia el corazón, hacia cualquier otro lado y empieza a generar otros tumores en cualquier lugar. Y digamos, ese proceso de metástasis es cuando entonces ahora sí el cáncer, no sé, por ejemplo, que si tenía un cáncer de hígado, empieza a generar también cáncer de pulmón o cáncer de hueso o cualquier otro tipo de cáncer.
Y el cáncer se da porque los genes de control que se encargan de regular el ciclo celular fallan. Hay dos tipos de genes de control y por tanto hay dos tipos de fallo. El primero, los primeros genes de control son los protoncogenes. Ellos básicamente lo que hacen es estimular el ciclo celular, decirle a la célula, ok, divídase. Usualmente no son muy activos porque las células no se van a estar dividiendo como locas, sino que ellos se activan nada más con lo necesario. Pero cuando mutan, se convierten en oncogenes. Y esos oncogenes, onco básicamente significa tumor, entonces son genes que generan tumores, se vuelven mucho más activos y entonces le empiezan a decir a la célula, divídase, aumenta la tasa de ciclo celular y por tanto se puede generar un tumor. También están los otros genes que son los genes supresores de tumores. Ellos lo que hacen es controlar o inhibir el ciclo celular. Y por ejemplo, si ellos detectan algún fallo en la copia del ADN, dicen a la célula, sabe que no entra en fase M porque su ADN no está bien copiado. Y entonces, cuando ellos mutan, más bien se vuelven menos activos. Ven que es una diferencia. Los protoncogenes se vuelven más activos para que haya más división y los genes supresores de tumores se vuelven menos activos porque entonces ya no hay tanta regulación del ciclo, no regulan tanto si las cosas están saliendo bien o mal y básicamente la célula se divide sin un control, sin regular si los pasos estuvieron bien hechos. Y se puede dar también lo que pasa en algunos cánceres es que se dan los dos. O sea, mutan los protoncogenes y mutan los genes supresores de tumores. Entonces como que el ciclo celular ya sí es completamente sin control, muy muy rápido. Y bueno, de los protoncogenes, el más importante es el RAS. Ese activa proteínas que estimulan el ciclo celular. Bueno, y no solo es como el más importante, sino que es el que más comúnmente se le encuentran mutaciones en el caso de que se encuentre un cáncer, por ejemplo, en alguna persona. Y los genes supresores de tumores, hay muchos, la mayoría de estos genes empieza como P, un número como P20 algo, por ejemplo, este P53 que se denomina el ángel guardián del genoma. Y este P53, él lo que hace es detectar ahora sí si el ADN está dañado. Entonces, si él detecta que el ADN está dañado, dice, ok, se detiene el ciclo celular y también le dice a las proteínas encargadas de reparar el ADN, ok, actívense, reparen esto para ahora sí entrar en el ciclo. Si ellos ven que detuvieron el ciclo, llamaron a las proteínas no hicieron nada, el ADN sigue dañado, la P53 lo que hace es entrar en apoptosis o hacer que la célula entre en apoptosis. La apoptosis se le conoce como una muerte celular programada de alguna manera. Y es como que la P53 le dice a la célula, ¿sabe qué? Eso no está saliendo bien. Y de alguna manera, en beneficio del organismo y en beneficio del resto de las células del cuerpo, es mejor que usted se muera antes de generar un tumor que pueda ser mortal y que mate todas las células del cuerpo. Entonces, entra en apoptosis y en apoptosis se liberan algunas proteínas o algunas sustancias que están en las mitocondrias, que son muy, muy peligrosas. Ellas empiezan a degradar todo. O pueden llamar también a parte del sistema inmune. El sistema inmune también hace que una célula entre en apoptosis, rompe la membrana y la célula básicamente estalla. Y básicamente así tiene del todo el ciclo celular para que la célula no genere un tumor. Y eso es básicamente todo lo de ciclo celular. Y bueno, en esta presentación, entonces, como les hablaba ahorita, también entra todo lo que es la parte de cáncer.